Hola, ¿has conocido algunas veces a Dios o al menos te imaginas cómo es? En el año 2009 tuve una experiencia mística muy profunda, querida Andrea, que sucedió por la práctica del curso de milagros. Una experiencia en donde, pues de manera inesperada, comencé a sentir una quietud que jamás había experimentado, una quietud mental, una quietud física, un descanso interno maravilloso que me hacía ver todo de una manera distinta, como si hubiera un cristal que se limpiara, podía ver el mundo muy limpio. Pero internamente sentía un descanso que hasta el día de hoy no se ha ido. En el año 2009, 16 años que tengo este descanso. Antes había una vorágine de temas y de cosas que quería resolver. Pero en el año 2009, con la práctica del curso, tuve una experiencia que puedo decir mística, porque ese descanso era tan acogedor que parecía que Dios me estaba dando un abrazo, que me estaba diciendo: no te preocupes por nada, nada de lo que ves es real, todo lo que es real está ahora contigo. Y tuve un diálogo, una conversación mística. Ahí fue cuando dije: conocí a Dios. Pero por otro lado parecía como que era incorrecto decir conocí a Dios. Más bien reconocí, lo volví a conocer, volví a recordar quién era. Luego la experiencia terminó. Terminó, seguí en mi situación cotidiana, pero la cotidianidad pesaba. No era ligera como cuando estaba en la experiencia de conocimiento con Dios. Ahora la experiencia del mundo era pesada, como siempre, complicada, con mucho vaivén de cosas. Sin embargo, después llegaron otra vez más experiencias místicas, muchas más. En mi primer año de práctica del curso de milagros tuve más de 10 experiencias místicas. Y luego desaparecieron. Luego empecé a dar talleres, empecé a hablar en conferencias. Les decía de mi experiencia de Dios, les decía que yo conocía a Dios. Obviamente mucha gente se enganchó, me decía: yo también quiero conocerlo. Algunos se culparon: ¿cómo es posible que tú en un año de curso de milagros hayas conocido a Dios y yo llevo 20 años y todavía no le conozco? Parecía que mi discurso alentaba a algunos y por otro lado hacía que unos se sintieran inferiores. Pronto me empezaron a llamar maestro por decir que conocía a Dios. Empezaron a decir que yo era un maestro, un iluminado, un avatar, alguien que había tocado el cielo y que estaba ahora aquí como un bodhisattva, un maestro que ayudaba a los demás. En algún momento, Andrea, me empecé a creer todo esto como si fuera realidad, como si verdaderamente entonces yo fui a las puertas del cielo sin morirme, sino en un estado de conciencia total, sin haber tomado nada alucinógeno, sino simplemente estando sentado en una cafetería mientras bebía café. Que esas experiencias se hayan repetido varias veces me hacían sentir como un privilegiado. A veces me sentía que yo era el único que había aplicado un curso de milagros tal como se dice. Y esto se fue reforzando a lo largo de los años en que conocí a muchos estudiantes y maestros que nunca habían experimentado lo que yo les contaba. Yo les contaba esta historia que aseguraba haber vivido. Y si me hubieras preguntado esto hace 16 años, yo te hubiera dicho: sin duda alguna, Andrea, yo conocí a Dios, lo conozco, sé cómo es, pero no como forma, sino como acompañamiento. Desde ese momento hasta hoy, Andrea, nunca me he vuelto a sentir solo. Pero fíjate lo interesante que es, que hace 5 o 6 años me di cuenta que tal vez solo tengo una experiencia que se dio por mi práctica y que no representa que haya conocido a Dios. Andrea, yo no sé si conozco a Dios, es lo que te quiero decir hoy. Cuando tú me preguntas si todos lo vamos a conocer con un curso de milagros, la verdad es que yo no lo sé, querida amiga. No lo sé. Porque ni siquiera yo sé si lo conocí. ¿Cómo podría saber qué es Dios?
Solo te puedo sentir que tuve una experiencia que para mí fue maravillosa, increíble, y que además se pudo repetir en otras ocasiones. Es una experiencia que no he podido olvidar y jamás podré olvidar y jamás se puede comparar con ninguna otra experiencia física, jamás. Es para mí la experiencia. Pero no sé si eso es conocer a Dios. No lo sé. No sé si todos los que estudian curso de milagros lo conocerán. No lo sé. Solo sé que hay una experiencia que el curso define como la paz de Dios y que se parece totalmente a lo que yo experimenté. Tal como lo dice el manual para el maestro sobre qué es la paz de Dios, eso que viene allí, eso lo experimenté. Y lo experimenté siguiendo al pie de la letra los ejercicios. Eso. ¿Conocí a Jesús? No lo sé tampoco, querida amiga. Hace 16 años yo te hubiera dicho, claro que lo conocí. Claro. Lo conocí, hasta habló conmigo en muchas ocasiones. Hace 8 años, Andrea, yo te hubiera dicho, Jesús me dijo esto, esto y aquello. Lo conocí. Hoy, Andrea, en el 2024, no sé si lo conocí. Pero esto no significa que no pueda tenerlo de motivación, ¿eh? Yo me puedo sugestionar y decir, lo conozco, lo conocí, es mi cuate, es mi amigo. Puedo hacerlo, puedo jugar con eso porque tampoco me inquieta. Pasó algo, Andrea. Antes de un curso de milagros, yo quería conocer a Dios, quería conocer a Jesús. Después del curso de milagros, perdí el deseo de conocer a Jesús o de conocer a Dios, pero gané una paz absoluta que no se ha ido y que tal vez por eso ya no estoy buscando. Quizá alguien podría decir, pues esa paz absoluta es Jesús y Dios. Está bien. O alguien podría decir, no, solo tienes paz. Es difícil, querida Andrea, que nos pongamos de acuerdo en qué es conocer a Dios. Muy difícil. Solo tengo una experiencia, y tú tendrás la tuya también como todos los estudiantes. Es una experiencia, pero es una experiencia que quizá te pueda ser muy agradable. Todos la van a tener, pues todos los que practiquen el curso, pero si no practican el curso y practican otra cosa, pues tendrán otra experiencia. Pero no hay una competencia de experiencias tampoco, Andrea. Solo hay experiencias. Y tengo yo quizá el regalo de tener experiencias muy variadas que hacen que mi vida el día de hoy sea bastante estable por las experiencias que he tenido. Mi vida no es estable por tener dinero, por tener fama o por tener cosas. Mi vida es estable por las experiencias que he tenido. Eso es todo. Me permití tener las experiencias que he querido tener. Hasta la experiencia de la paz de Dios es un deseo que yo quería y que sucedió tal como yo lo pedí. Pero no puedo decir que esa experiencia es Dios o conocimiento. Lo único que te puedo decir que es una experiencia que se puede lograr. Así que, si tú estás en este camino, estoy seguro que vas a tener tu experiencia y nos vas a contar de ella, querida Andrea. Ojalá que pronto nos cuentes esas experiencias tan bellas que van a suceder con tu práctica. Déjalo en los comentarios.